Bien, arrancamos entonces con la última unidad, desarrollo embrionario, unidad número 29. Bien, lo primero que vamos a ver es que nosotros vamos a dividir en tres partes o en tres periodos el desarrollo embrionario. Vamos a tener el periodo preembrionario, que va desde la fecundación hasta que finaliza la tercera semana, el periodo embrionario, que va desde la cuarta semana hasta que termina la octava, y el periodo fetal, que va desde la novena hasta que se produce el nacimiento. Obviamente vamos a empezar por partes, vamos a empezar con el periodo preembrionario. En el periodo preembrionario, como dijimos nosotros, vamos a comenzar desde la fecundación. Ustedes han estado viendo ovogénesis, han estado viendo espermatogénesis y han estado viendo qué pasaba cuando se unía un espermatozoide con un ovocito secundario para que ese ovocito secundario complete la meiosis y se transforme en un óvulo. Entonces, en este periodo, como dijimos, va a comenzar con el proceso de fecundación. ¿Qué es lo que ocurre acá? A ver, esto un poco es repaso, porque ya lo hemos visto. Acuérdense que nosotras, las mujeres, comenzamos el proceso de ovogénesis dentro de la panza de la madre, aproximadamente al tercer mes de vida intrauterina, las ovogonias comienzan a diferenciarse en ovocitos primarios. Esos ovocitos primarios están rodeados de células foliculares planas que forman lo que llamamos el folículo primordial. Aproximadamente nacemos, fíjense que ahí les dice, de 700.000 a 2 millones. Ustedes en la unidad anterior habían visto que aproximadamente nacíamos con 2 millones. La realidad es que esto es un promedio, porque, como decimos siempre, hay mujeres que nacen con más, reserva diríamos, y hay mujeres que nacen con menos. Entonces, por eso se hace un promedio de 700.000 a 2 millones de ovocitos primarios. Acuérdense que ese ovocito primario comienza la primera meiosis y se detiene en profase 1. Y así nacemos. Entonces, a partir de la pubertad, uno de ellos, una vez al mes, va a empezar a sufrir los cambios. Es decir, va a completar la meiosis 1, va a formar el ovocito secundario, ese ovocito secundario otra vez empezaba la meiosis 2 y se volvía a detener. Pero acá lo que les están mostrando más que todo son los cambios que van ocurriendo en el folículo, que algo estuvimos hablando el otro día cuando estábamos presencial, porque yo les conté que este folículo primordial, que es el inicio, que es el que está rodeando a el ovocito primario, yo tengo una sola capa de células foliculares planas, que sería este estadio que ustedes tienen acá. Acá está el ovocito y acá está las células foliculares planas. Ahora, a partir de la pubertad empieza a crecer ese folículo. Entonces, tengo un folículo en crecimiento, ¿sí? Ese folículo en crecimiento, ¿qué pasa? Y bueno, van produciéndose cambios, sobre todo en las células que están formando el folículo. Por ejemplo, pasan de ser células planas a ser células cúbicas, como las que ven acá. Fíjense, acá tengo todas las células cúbicas, ¿ven? Y fíjense que acá, esto que les están mostrando en rojo, es que se está comenzando a formar la zona pelúcida, que también la estuvimos viendo. Ahora, posteriormente, estas células que tenían una sola capa, se estratifican, que es lo que ustedes ven acá. Fíjense que siguen siendo células cúbicas, pero están estratificadas esas células. Entonces, van a formar lo que llamamos la capa de la granulosa, que acá ya está completamente formada la zona pelúcida. Es decir, ustedes, cuando el otro día estuvimos viendo, solamente les formábamos como el folículo primordial y el folículo maduro. Acá como que les están mostrando todos los estadios por lo que va pasando, en un poco más de detalle, antes de pasar a ser folículo maduro o folículo de Graf. Entonces fíjense que, por ejemplo, acá les muestran, perdón, el inicio de la zona pelúcida, y acá les muestran cuando la zona pelúcida ya está
formada. Acuérdense que la zona pelúcida son glucoproteínas que están rodeando al ovocito, ¿sí? Entonces, yo acá ya tengo un folículo secundario. Y finalmente, tengo el folículo de Graf o folículo maduro. Aumenta el tamaño del folículo, aparece el antro, que también lo estuvimos viendo, que es esta cavidad que tenemos acá. Fíjense que acá está en rojito la zona pelúcida, y fíjense que se encuentra el ovocito en un extremo que se llama cúmulo ósforo, que es esto que tienen acá, que son células que se encuentran como en un extremo del ovocito secundario. Entonces, esto es el folículo de Graf o folículo maduro, ¿sí? Entonces, acá es como está en más detalle el proceso de maduración del folículo, que ustedes no lo habían visto el otro día, solamente les habíamos mostrado como el folículo primordial y el folículo maduro. A medida que el folículo va cambiando, y claramente el ovocito que tiene adentro también va sufriendo cambios, ¿sí? Es decir, claramente esto que ustedes ven acá es como el avance de lo que va pasando con el folículo, ¿sí? Bien, ustedes estuvieron viendo el video, vieron todos los cambios desde el día 0. Vamos a empezar entonces con el periodo preembrionario. Vamos a empezar con el proceso de la fecundación. Esto ya lo han visto, vamos a repasar y vamos a profundizar algunos conceptos dentro del proceso de fecundación. A ver, básicamente ustedes estuvieron viendo que el proceso de la fecundación se producía en la ampolla de la trompa de Falopio. Es el tercio distal de la trompa, que es lo que se conoce como ampolla. Entonces, para que eso ocurra, también lo estuvieron viendo en el video, el ovocito secundario sale del ovario y empieza su recorrido por la trompa de Falopio. Al llegar a la ampolla de la trompa de Falopio es donde se debería encontrar con el espermatozoide. Es decir, el espermatozoide está haciendo el camino inverso hasta llegar a la ampolla de la trompa de Falopio. Acuérdense que ese ascenso del espermatozoide es controlado por, o es ayudado por distintas cosas, no solamente porque el espermatozoide tiene cola, que eso ya lo sabemos, tiene un flagelo, sino también porque hay hormonas que intervienen como la oxitocina, como la progesterona, y también acuérdense que el semen contiene prostaglandinas, que también contribuyen a que haya contracciones y relajaciones en la vagina, en el cuello uterino, en el útero y en las trompas, para favorecer el ascenso de ese espermatozoide. Entonces, el espermatozoide va ascendiendo, a su vez, el ovocito secundario va acercándose a la trompa de Falopio. Acuérdense que tiene fimbrias, entonces también le permite impulsar y mover a ese ovocito, hasta que se produzca el encuentro en la trompa o en la ampolla de la trompa de Falopio. Acuérdense que este ovocito tiene solo 24 horas para poder ser fecundado, nada más. ¿Y cuándo puede vivir un espermatozoide? Creo que eran 72 horas. En realidad se hace el promedio de 48. Se dice que es hasta 72 horas, pero el promedio es aprox 48 horas que puede vivir. Entonces, si dentro de las 24 horas, desde que el ovocito secundario fue liberado, hay un encuentro con un espermatozoide, solo en ese caso se va a producir una fecundación. Si no, el ovocito secundario seguirá su trayecto por esta trompa hasta llegar al útero, y cuando se produzca la menstruación se liberará junto con la menstruación. Entonces, acá un poco lo que yo les estaba diciendo, el semen contiene prostaglandinas, acuérdense que fue el primer lugar donde se descubrieron las prostaglandinas, el semen, y también la oxitocina y la progesterona femenina contribuyen a esas contracciones rítmicas que hemos estado hablando de la vagina, del cuello uterino, del útero, de las trompas.
También, esto lo estuvimos viendo la semana pasada. ¿Qué dijimos? Dijimos que el espermatozoide, una vez que es eyaculado, todavía no tiene capacidad para poder fecundar. Es decir, el espermatozoide va a tener que, una vez que sale del testículo, pasa por el epidídimo, conducto deferente, todavía no es capaz de poder fecundar. El primer proceso que hace es la maduración, que ocurre en el epidídimo. Acuérdense que el epidídimo es este tubo enrollado que se encuentra por encima de los testículos, donde ahí van a ocurrir cambios morfológicos, cambios bioquímicos, cambios fisiológicos, pero lo que ocurre acá es lo siguiente. Lo más importante es que se va a cubrir al espermatozoide de una capa de glucoproteínas. Después se le va a remover esas glucoproteínas, ¿sí? Pero se va a cubrir de glucoproteínas dentro de ese epidídimo y va a formar como una cubierta, como una capa superficial para el espermatozoide. En cierta parte esas glucoproteínas lo van a proteger, entre otras cosas, de la acidez que tiene la vagina. También durante esta etapa se le va a cambiar la carga negativa que tiene este espermatozoide y, como les dije, va a aumentar, va a adquirir una movilidad característica. Así todo, por más que haya pasado por el epidídimo y haya habido un proceso de maduración, no está todavía en capacidad o en posibilidad de fecundar a nada. Porque hasta que no agarra la capacitación, no tiene capacidad de fecundar. Entonces, la capacitación la va a hacer dentro del aparato reproductor femenino, ¿sí? Aproximadamente dura 7 horas este proceso, y lo que ocurre es que esas glucoproteínas que le habíamos puesto en la etapa anterior, en la parte de la maduración, se van a remover de la membrana del espermatozoide. Entonces, al removerse, vamos también a aumentar la captación del oxígeno por parte del espermatozoide, y eso va a hacer que el espermatozoide se hiperactive. Es decir, que al captar más oxígeno pueda generar más ATP y por lo tanto se vigorice, es decir, se mueva más. Sin esta etapa de capacitación, nuestro espermatozoide no puede hacer la etapa que sigue, que es la reacción acrosómica. Entonces, ¿qué pasa en la reacción acrosómica? También lo estuvimos viendo un poquito la semana pasada. ¿Qué pasa en la reacción acrosómica? El espermatozoide ya hizo su maduración, ya hizo su capacitación, le queda como la última parte, que es lo que llamamos reacción acrosómica. ¿Cuándo va a ocurrir esto? Esto va a ocurrir cuando tome contacto con la corona radiada y cuando tome contacto con la zona pelúcida. ¿Qué le va a pasar en la reacción acrosómica a nuestro espermatozoide? Primero, lo que va a ocurrir es que se van a formar poros en lo que vendría a ser la cabeza del espermatozoide. ¿Para qué? Porque a partir de esos poros yo voy a liberar enzimas como la hialuronidasa y la acrosina. Obviamente, esas enzimas están almacenadas en el acrosoma. Entonces, la hialuronidasa, sobre todo, le permite atravesar lo que es la corona radiada. Más allá de que los movimientos de la cola del espermatozoide también le van permitiendo como ir, ¿cómo les podría explicar? Como metiéndose entre las células de la corona radiada. Y la acrosina, sobre todo, le sirve para atravesar, para alisar la zona pelúcida. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que en el proceso de liberar la acrosina, lo que hace es lisar la zona pelúcida. Entonces, al lisar la zona pelúcida, nuestro espermatozoide puede llegar mejor hasta el ovocito. Ahora, ¿qué es lo que ocurre ahí? Se produce la activación del ovocito. Entonces, ¿qué va a hacer ese ovocito cuando se active? Por un lado, se va a despolarizar
Y por otro lado, va a haber una gran cantidad de liberación de calcio intracelular. Entonces, ese aumento de calcio intracelular en el ovocito va a desencadenar que se liberen gránulos que me van a modificar las características químicas y físicas de la zona pelúcida, que eso es lo que se llama reacción de zona, que la otra vez lo estuvimos viendo, que va a impedir que cualquier otro espermatozoide que quiera entrar, pueda entrar. Entonces, repito, esta reacción acrosómica solo es posible, miren, ahí está liberando las enzimas que tenía almacenada, como la hialuronidasa y la acrosina, ¿sí? Ahí fíjense que se ha fusionado la membrana del ovocito con la del espermatozoide. Entonces, como les dije yo recién, en el proceso de la reacción acrosómica va a cambiar el ovocito, se va a activar, obviamente en ese proceso lo que va a ocurrir es que ese ovocito ya no va a poder, mejor dicho, ser fecundado por ningún otro espermatozoide, porque se produjo lo que se llama la reacción de zona. Entonces, ¿cuáles son las fases de la fecundación? Las fases de la fecundación, fíjense que ahí les hemos puesto número. Empezamos con la primera fase, que es justamente lo que hemos estado hablando. El paso del espermatozoide a través de la corona radiada. Recuerden que la corona radiada es más externa que la zona pelúcida. Entonces, aproximadamente dijimos que ¿cuántos espermatozoides contenía el semen en la eyaculación? 2 millones. 2 millones. Aproximadamente 300 a 500, no son 2, son 200 millones. De 300 a 500 llegan al lugar de la fecundación. Como les dije antes, la hialuronidasa es la que va dispersando estas células de la corona radiada. ¿Qué pasa después? Atravesé la corona radiada. ¿Qué tiene que atravesar ahora? La zona pelúcida. ¿Qué va a ocurrir ahí? Principalmente por la acrosina, como les dije yo, va a alisarse esta zona pelúcida que está rodeando a mi ovocito. Una vez que la cabeza del espermatozoide toma contacto con el ovocito, ahí se da la reacción de zona, que es lo que estábamos hablando recién, ¿sí? Una vez que atravieso la zona pelúcida, ocurre la fusión de la membrana plasmática del espermatozoide y del ovocito. Se fusionan sus membranas plasmáticas. Acá hay una particularidad, que es que todo el espermatozoide, la cabeza y la cola, entran dentro del ovocito, pero la membrana queda por fuera. Hay muchas especies, por eso acá aclaramos que en especie humana, porque hay muchas especies que solo entra el cuerpo y el resto queda fuera. En el caso de del humano, tanto la cabeza como la cola entran al citoplasma del ovocito y la membrana plasmática queda sobre la superficie. Una vez que se produjo esto, ahí sí pasa lo que dijimos. Nuestro ovocito completa su segunda división meiótica. Acuérdense que el ovocito había quedado detenido ¿en qué etapa? Fase 1. A ver, ojo. ¿No era metafase 2? Muy bien. Había quedado detenido en la meiosis 2 en metafase. Entonces, completa la segunda meiosis y se forma el segundo cuerpo polar y el ovocito maduro, que en realidad le llamamos óvulo. Entonces, el núcleo de ese óvulo es lo que nosotros le llamamos pronúcleo femenino. El núcleo de ese óvulo que se formó es lo que nosotros le llamamos el pronúcleo femenino. ¿Qué ocurre después? Se forma el pronúcleo masculino. ¿Dónde va a ocurrir? En este caso, en el centro, esto vendría a ser el núcleo del espermatozoide.
¿sí? Es decir, piensen que el espermatozoide ya está dentro del ovocito. ¿Qué ocurre ahí? El núcleo que el espermatozoide traía crece. Entonces se forma el pronúcleo masculino y la cola del espermatozoide en este momento se degenera, se pierde. ¿Qué ocurre después? Los dos pronúcleos desintegran sus membranas y se produce la unión del pronúcleo femenino y del pronúcleo masculino. Entonces, cuando se unen el pronúcleo femenino y el pronúcleo masculino, me dan el núcleo de lo que nosotros vamos a llamar huevo o cigoto. Entonces, a partir de ahí, yo ya tengo un huevo o cigoto formado que va a tener en este caso 46 cromosomas. Es decir, a partir de acá, yo ya tengo un embrión formado. ¿Alguna duda hasta acá? No. ¿No? No, no. Bien. No, Entonces, todo empezamos con, piensen que en este momento todavía seguimos, yo siempre cuando les explico embrionario trato de ir como orientándolos en el tiempo y en el espacio, porque fíjense que nosotros hemos estado hablando del periodo preembrionario y les dijimos, desde fecundación hasta finales de la tercera semana. Fíjense que acá recién está ocurriendo la fecundación, o sea que recién hemos empezado el periodo preembrionario. A partir de acá ocurren lo que se llaman las segmentaciones. ¿Qué quiere decir esto? Este embrión que se había formado, que ya dijimos que tiene un núcleo que viene de la unión del pronúcleo femenino y del pronúcleo masculino, empieza a dividirse. Pero ojo, porque el volumen del embrión, del ovocito, ya no es ovocito, el volumen del embrión no cambia. Lo que cambia es la cantidad de células que lo están formando. ¿Qué quiere decir esto? Que a medida que transcurran los días, aproximadamente al día y medio después que se produzca la fecundación, ya empieza a haber un proceso de segmentación. ¿Qué quiere decir? Empiezan a aparecer células, ¿sí? Empiezan a aumentar cada vez más el número de células. Obviamente estas divisiones son divisiones mitóticas del cigoto, es decir, estas células que se van incrementando por procesos de mitosis, pero el volumen no cambia de ese cigoto. Es decir, el tamaño sigue siendo el mismo y lo que va pasando es que adentro van ocurriendo divisiones mitóticas. Entonces fíjense que cada vez, si para el mismo tamaño cada vez hay más células, cada vez las células van siendo más chiquitas. Entonces, estas células que están formando, mira, estas células que están formando se les llama blastómeras. Entonces empiezo con 2, paso a 4, fíjense que cada vez el tamaño de las células es más chiquito porque el volumen del cigoto es el mismo. Entonces acá, por ejemplo, al día y medio, desde que se produjo la fecundación, yo ya tengo 2 células. A las 2 días y medio 4, a los 3 días 8, a los 4 días empieza el estadio de mórula, que son 16 células dentro de ese cigoto. Repito, cada una de las celulitas que están formando a este cigoto se llaman blastómeras, ¿sí? Las blastómeras, lo que ocurre es que se van haciendo cada vez más chiquititas y luego sufren un proceso de compactación. Antes que me olvide, nosotros, a partir de acá, vamos a encontrar distintos nombres del embrión. Nosotros, por ejemplo, cuando tiene 16 células, le llamamos mórula. Van a ver que después el embrión se llama blastocito, porque a lo largo del desarrollo embrionario va cambiando ese nombre. Entonces, por más que no parezca importante, sí es importante, porque cuando, por ejemplo, nosotros hablamos de la implantación, nuestro embrión no se implanta como mórula, se implanta como blastocito, que es el estadio que sigue a la mórula, ¿sí? ¿Saben por qué se llama mórula? Porque parece como una mora. Entonces, por eso se le llama mórula cuando tiene 16 células que están formando el cigoto. A continuación, empieza lo que se llama el proceso de compactación. Es esto que les estoy mostrando
acá. Pregunta, cuando deja de tener 16 y empieza a Sí, tener más, ¿deja de ser sí, una mórula? claro, pasa a ser blastocito. Ah, bien. Sí, 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 es otro estadio embrionario. Sí. Entonces, en el proceso de compactación, lo que ocurre es que estas blastómeras que están formando a la mórula empiezan a diferenciarse. Forman una capa interna de células que se separa de una capa externa de células. Entonces, lo que ocurre es que empieza a haber una diferenciación. ¿Por qué? Porque las células internas van a formar el embrión y las células externas van a formar lo que se llama el trofoblasto, que después te va a dar la placenta. Fíjense, aproximadamente, escuchen esto, al cuarto día, al final del cuarto día, esta zona pelúcida que estaba rodeando al embrión, te fuiste, desaparece. Entonces, repito, ese proceso donde ahí empieza a haber una diferenciación entre las células internas de las células externas se llama compactación. Antes que me olvide, recién estuvimos hablando de la mórula, que es cuando tiene 16 células. La mórula tiene la particularidad que depende exclusivamente de sí misma. ¿Qué quiere decir esto? Lo único que necesita la mórula para sobrevivir es un medio que tenga progesterona. Nada más. Es decir, que mientras haya progesterona, la mórula se va a mantener. Entonces, en este momento el embrión es macizo, no tiene ninguna cavidad, y como les dije, se le llama mórula porque parece una mora. Entonces, ¿quién secreta la progesterona? El cuerpo lúteo. Muy bien, perfecto. ¿Se acuerdan que dijimos que si había una fecundación, el cuerpo lúteo seguía produciendo progesterona y estrógenos durante 3 meses? ¿Se acuerdan que lo vimos en la unidad pasada? Bueno, esta mórula para mantenerse solamente necesita progesterona. En un medio con progesterona, esta mórula se mantiene. Ahora, esto es un estadio embrionario. ¿Qué pasa después? Otro estadio embrionario. ¿Qué quiere decir esto? Ya no se llama más mórula. Ahora se llama blastocito. Un poco después de que la mórula penetre en el útero, es decir, 4 o 5 días después de la fecundación, empieza a haber líquido en el interior de ese cigoto. Empieza a introducirse líquido hacia el espacio intercelular y se forma una cavidad. El proceso por el cual se forma la cavidad se llama cavitación. Entonces ahora aparece una cavidad que se llama blastocele y a partir de acá ya no tenemos más mórula, tenemos blastocito. Otro estadio embrionario. Fíjense, acá está la cavidad. Fíjense que acá está la masa interna de células que era esta. Acá ya no tenemos zona pelúcida, porque recuerden que les dije que aproximadamente fin del cuarto día esta zona pelúcida desaparece. Fíjense que acá está la masa de células externas, que sería la masa de células que acá teníamos por fuera. ¿Sí? Entonces, cuando aparece la cavidad que se llama blastocele, desde este momento yo ya tengo un blastocisto. Entonces, estas células internas son las que le van a dar origen al embrión, y las células... Agus, decime. Dani, una duda, porque viste que vimos antes que desaparecía la zona pelúcida, pero dice que el líquido entra por la zona pelúcida. Claro, porque después que entra desaparece la zona pelúcida. Ah, bien, vale. Sí, entra por ahí, Gracias. pero la zona pelúcida a fin del cuarto día, fíjense que acá, chicos, es como muy... Hay procesos que no son muy exactos. Por eso dice 4 o 5 días después, porque la realidad es que no es que a las 12 del cuarto día ya está, sino que es un proceso que puede durar 4 o 5 días desde la fecundación.
Desde ese momento empieza a llenarse de líquido y entonces empieza a haber una cavidad adentro que antes no había. A partir de ese momento yo ya lo llamo blastocisto. Dani, ¿qué es ese Dime. líquido que entra? En realidad es líquido que se encontraba en la zona pelúcida. A ver, cuando nosotros hablamos, lo que pasa es que habría que volver para atrás, ahora vuelvo para atrás. Cuando nosotros vimos el paso anterior, vimos que, por ejemplo, teníamos, a ver, que ahí te vuelvo para atrás Mira, cuando nosotros vimos esto que tenemos acá, que es este estadio previo, nosotros teníamos una zona pelúcida que lo estaba rodeando, ¿sí? En realidad, ese líquido que entra está formado principalmente por restos celulares, líquido que también se secreta, porque ustedes van a ver, chicos, que muchas veces por ejemplo, en algunas etapas más adelante aparece un quiste, por ejemplo. Bueno, generalmente también están formados por restos celulares de paredes, de membranas, y en este líquido pasa exactamente lo mismo, ¿sí? Ese líquido que va ingresando viene principalmente de lo que está rodeando al ovocito. Ese líquido se compone de restos celulares, se compone de proteínas, básicamente de eso se compone, porque a partir de ahí es como que cada vez se van formando más membranas, entonces el tamaño del embrión también empieza a crecer, va creciendo, acá sí ya no se queda en el mismo tamaño, y esa cavidad que tiene es como lo que marca, ¿cómo te podría decir? El paso de un estadio a otro. Porque si ustedes les preguntaran qué es lo que diferencia una mórula del blastocito, lo que la diferencia es la cavidad. ¿Sí? Es decir, lo que a mí me marca que está en estadio de blastocito es que contiene esa cavidad que se llama blastocele. Esa cavidad que se llama blastocele es esa cavidad que se forma y que, como les dije, está lleno de líquido. Entonces, básicamente, en ese blastocele que nosotros tenemos, hay fluidos que provienen de la secreción, principalmente, obviamente, de la secreción de células de la madre, y además de restos de células y de tejidos que fueron desapareciendo, básicamente. Eso es de lo que se forma esa cavidad. ¿Sí? Miren, fíjense una cosa. Esta cavidad que tenemos acá no está. Entonces, si a ustedes les preguntaran, repito, cuál es la diferencia entre la mórula y el blastocito, ustedes tienen que decir la presencia de cavidad. Eso es lo que a mí me diferencia. Entonces, este líquido que va entrando por la zona pelúcida, obviamente es líquido. ¿A dónde está en este momento esto? ¿A dónde está ubicado? Si nosotros pudiéramos hacer un zoom, ¿a dónde está? ¿No es en la ampolla de la trompa de Falopio? ¿Está en la ampolla o viene descendiendo? No, viene bajando. Viene descendiendo, es decir, que se encuentra en la trompa de la madre todavía, ¿sí? En el útero, está llegando al útero, porque está empezando a penetrar en el útero. ¿Por qué la mórula tiene menos células que el blastocito? Tiene menos células que el blastocito también, ¿cierto? O sea, es otra diferencia. Belu, no. La mórula sí, yo leí al revés. La mórula tiene menos células que el blastocito, sí, pero principalmente lo que la diferencia es la cavidad. Esa es la principal diferencia. Claramente el blastocito tiene muchísimas más células, miren, 50, 60, 80, 120, cada vez tengo más procesos mitóticos y cada vez tengo más número de células. La principal diferencia es la presencia de cavidad, más allá de que obviamente tiene más células, porque van haciendo procesos mitóticos adentro de ese blastocito. Entonces, otra diferencia con la mórula es que acá yo ya tengo una diferencia entre lo interno y lo externo. Es decir, acá ya tengo células que se llaman del embrioblasto,
que son las que le van a dar origen al embrión, y células que rodean del trofoblasto, que es lo que le va a dar origen después a la placenta. En la mórula yo no tenía una diferenciación de células internas y externas. Entonces, más allá de que tiene menos células, tampoco hay una diferenciación de células internas y externas, y tampoco hay cavidad. Ninguna de esas cosas hay en la mórula. Entonces, este blastocito que tenemos acá va a comenzar, obviamente, como dijimos, su proceso de mitosis, ya lo empezó, sigue formando un montón de células, y a partir de acá empieza a haber una especie de implantación. Comienza, escuchen bien, comienza la implantación, porque la implantación no es hoy y termina hoy. La implantación dura un tiempo, es decir, este cigoto, este blastocito, ha empezado a implantarse en el tercio superior de la pared dorsal del útero. Miren, esperen que creo que acá les pusimos una, acá está, esto. Aproximadamente 6 o 7 días después de la fecundación, el trofoblasto empieza a hacer contacto con la mucosa del útero. Este es el trofoblasto, acuérdense las células externas. Fíjense acá cómo empieza a penetrar en lo que vendría a ser la pared del útero, ¿sí? Entonces, en este momento se forman estas digitaciones que luego se formarán en el componente coriónico de la placenta. 6 o 7 días después, desde que se produjo la fecundación, va a pasar esto. Esperen que ahí leo lo que me pusieron. No, después, Cami. Después, en el proceso de gastrulación, aproximadamente a partir de la tercera semana de desarrollo, es donde vos empezás a ver, empiezan a formarse ectodermo, mesodermo y endodermo. Obviamente ectodermo, mesodermo y endodermo se van a formar acá, a partir de esto. Lo demás son membranas que te rodean. Todo lo que se va a formar del embrión se va a formar a partir de acá. Y eso recién lo vas a empezar a notar, ectodermo, mesodermo y endodermo, a partir de la tercera semana, que es el proceso de gastrulación. Acá han pasado nada más que 6-7 días desde que se produjo la fecundación. Entonces, en este proceso, fíjense cómo, como les dije recién, la sangre materna empieza a tomar contacto con el trofoblasto del embrión. Acuérdense que el trofoblasto es la parte más externa del embrión. Entonces, el embrión va a producir dos cosas: estrógenos y hormona gonadotrofina coriónica humana. El estrógeno lo que hace es cumplir un efecto en el endometrio del útero, básicamente, y la gonadotrofina coriónica humana lo que hace es, y ahí está un poco lo que decíamos recién, estimular al cuerpo lúteo para que siga produciendo estrógenos y progesterona. Esta gonadotrofina coriónica humana es la que se detecta en los test de embarazo. Esta que tienen acá. ¿Sí? Entonces, mientras el embrión secrete el cuerpo lúteo va a seguir secretando estrógenos y progesterona. Empezamos con la segunda semana de desarrollo. Día 8. ¿Qué pasa acá? Bueno, acá ya vamos a empezar a notar una diferencia entre el trofoblasto y el embrioblasto. ¿Por qué? Porque ambos se van a diferenciar en dos capas. El trofoblasto se va a diferenciar en sincitiotrofoblasto y citotrofoblasto, y el embrioblasto se va a diferenciar en hipoblasto y epiblasto. Fíjense lo que estábamos hablando recién. La capa interna de células, que es la que va a formar al embrión, se divide en hipoblasto, que son células cúbicas, y epiblasto, que son células cilíndricas. Y el trofoblasto, que es lo que rodea, se va a dividir en citotrofoblasto y sincitiotrofoblasto. Esta es la parte interna, esta es la parte externa. Estas son células multinucleadas, estas son células mononucleadas.
Estas son células cilíndricas, estas son células cúbicas. Esto va a pasar alrededor del día 8, por lo tanto ya estoy en la segunda semana de desarrollo. Además, lo que va a ocurrir es que se va a formar una pequeña cavidad, que se llama cavidad amniótica, en las células del epiblasto. Esa cavidad amniótica está tapizada por un epitelio que se llama amnios. Miren, ahí se las muestro, esperen que voy para atrás. Acá está la cavidad amniótica, esta cavidad que ven acá, está en blanco, no sé si la ven, y acá está amnios. Entonces, ¿dónde se va a formar esta cavidad amniótica? Se va a formar a partir del epiblasto. Esto ocurre el día 8. Al 9º día, seguimos durante la segunda semana de desarrollo, lo que ocurre es que aproximadamente, o sea, el blastocito empieza a introducirse un poquito más en el endometrio, y el sincitío trofoblasto, que es la capa más externa que tengo, tiene vacuolas que al fusionarse forman lagunas trofoblásticas, que son estas que tienen acá. Miren, estos son lagunas trofoblásticas, estas que tienen acá. ¿Ven? Esto que ven acá son lagunas trofoblásticas. A su vez, siguen habiendo cambios. ¿Por qué? Porque en este caso, las células del hipoblasto, que son estas que tienen acá, van a formar lo que se llama la membrana exocelómica, que va a formar o que va a revestir una cavidad que se llama saco vitelino primitivo o cavidad exocelómica, que es esto que tienen acá. Entonces, esta es la cavidad exocelómica o saco vitelino primitivo, y esto que tienen acá es la membrana exocelómica. ¿De dónde se forma esto? Del hipoblasto. Fíjense que acá sigue estando la cavidad amniótica que estaba en el epiblasto. Entonces ahora tengo cavidad amniótica y cavidad exocelómica o saco vitelino primitivo. Al 9º día de desarrollo. Día 11 y día 12, uno de los días más importantes. ¿Qué pasa en el día 11 y día 12? Una de las cosas más importantes que pasa es que se establece la circulación úteroplacentaria. ¿Qué quiere decir esto? Las lagunas trofoblásticas empiezan a continuarse con los sinusoides, entonces la sangre de la mamá penetra en las lagunas y te establece contacto con la sangre del embrión. Entonces, en este momento, la madre empieza a recibir gonadotrofina coriónica humana. Antes no, por más que el embrión la producía, la madre todavía no la recibía. Entonces, recién ahora, la mamá empieza a recibir hormona gonadotrofina coriónica humana. Recién a partir del 11, 12º día. Al mismo tiempo, otro cambio más en el embrión. ¿Por qué? Miren, acá está lo de la circulación úteroplacentaria. Fíjense al 9º día. Miren lo que había acá. Sobre todo esta zona, miren. Y miren lo que pasa acá. Fíjense lo que ocurre. Lo que ocurre al día 11º, 12º día, es que aparece un nuevo tipo de células entre la superficie interna del citotrofoblasto y la superficie externa de la cavidad exocelómica. ¿Qué es esto que ustedes ven acá? Miren. Esto que ven acá. Todo esto es una nueva población de células. Esa nueva población de células se llama mesodermo extraembrionario. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En ese mesodermo se van formando cavidades, que son esos huecos que ustedes ven en la imagen, y esas cavidades se llaman cavidad coriónica o celoma extraembrionario. ¿Qué divide esa cavidad coriónica o celoma extraembrionario? Que eso es lo importante. Ese celoma extraembrionario me segmenta el mesodermo en dos partes, en una parte interna y en una parte interna, que se llama mesodermo somático extraembrionario y mesodermo esplánico extraembrionario. Miren, ahí se los marco en la imagen. Estas cavidades me separan dos partes.
la capa interna, que es el mesodermo esplásmico, y la capa que está por acá afuera, que es el mesodermo somático extraembrionario. Entonces es como que me divide el mesodermo en dos partes. Esta parte y esta parte que tenemos acá. Entonces, ¿por qué es importante? Porque de acá se va a formar el corión, que es parte de la futura placenta. Es decir, el trofoblasto más el mesodermo somático extraembrionario, que es la capa más externa que hay de acá, van a formar el corión, que el corión va a ser futura parte de la placenta. Entonces, por eso es la importancia de la división en mesodermo esplánico, que es esto, y mesodermo somático, que es esto. Entonces, el corión es una futura estructura, es la parte embrionaria de la futura placenta. Y al día 13, lo que ocurre es que, importante, se forman las vellosidades coriónicas primarias, porque son vellosidades que después se van a transformar en vellosidades secundarias. Estas vellosidades coriónicas que tienen acá, después van a formar las vellosidades de la placenta. Otra estructura que se forma es que el saco vitelino primario que ustedes tenían, que era esto, se transforma en saco vitelino secundario o definitivo, que es esto que tienen acá, y a su vez se expande y forma el celoma extraembrionario, que era esto que ustedes tenían acá, se expande y forma lo que se llama la cavidad coriónica, ¿sí? Que es esto gigante que tienen acá. Entonces, esta cavidad coriónica que ustedes ven acá, todo esto, lo que hace es rodear al saco vitelino primitivo y la cavidad amniótica, excepto en lo que se llama el pedicelo de fijación, que es lo que después forma el cordón umbilical. El pedicelo de fijación acá no se ve, pero en el video que ustedes vieron sí. Es decir, toda la cavidad coriónica rodea a la cavidad amniótica y al saco vitelino secundario, excepto en el pedicelo de fijación, que es lo que después va a formar el cordón umbilical. ¿Se ha entendido? Yo sé que son muchos nombres, les juro que lo entiendo, pero por eso primero les pasé el video, porque hay imágenes que acá mucho no se ven. El quiste no es para qué es, el quiste está formado por, como dije antes, por restos. Generalmente el quiste está formado por restos de la cavidad exocelómica, de la cavidad extraembrionaria que tienen acá, forma el quiste. Es como restitos de células que van quedando. ¿Ha quedado alguna duda hasta acá? Sí. Sí, Aus. ¿Ha quedado alguna duda hasta acá? ¿No? No sé. Bueno, yo sé que son muchos nombres. No se hagan problema que mañana vamos a seguir. Les pido porfa que para mañana traten de leer la unidad, porque es una unidad heavy, con muchos nombres, con muchas partes. Entonces, les pido porfa que traten de leerlo, por lo menos hasta acá, porque mañana seguimos. ¿Sí? No se hagan drama, que sabemos que es difícil. La parte más difícil es la parte preembrionaria, que esta que estamos viendo, porque todavía no le vemos forma de nada. ¿Sí? Entonces, se van formando cavidades que se llaman iguales, es un lío, ya lo sé. Pero mañana vamos a seguir. Así que cualquier cosa, mañana seguimos. No se asusten, es normal, es una unidad muy difícil, ¿sí? Tiene muchos nombres complicados. Entonces, por eso les cuesta. Pero no se hagan drama que mañana, si quedó alguna duda, las volvemos a ver. Que tengan una hermosa tarde, nos vemos mañana. Nos Chau, vemos, chau. Dani. Chau, Hasta chau. mañana. Nos vemos. Chau, Chao, chau. Dani. Nos vemos. Chau, chau. Chao, Dani. Nos Nos vemos. vemos. Chau, chau.